Si tu equipo todavía tiene posibilidades de entrar a postemporada, seguramente toda la semana has estado así. Y es que de cara a la última semana de la temporada de la NFL, ya hay 9 clasificados a playoffs. De esos 9 clasificados, solo 4 están asegurados su lugar en la posición en la conferencia. Los otros 5 pueden o subir o bajar de posición respecto a cómo se encuentran hoy. Y hay otros 11 equipos que o pueden quedar clasificados al terminar la semana o estar eliminados completamente. De esos 11, 5 se mantendrán en postemporada y el resto se irá a descansar. Y yo sé que has de decir, pero ¿qué necesita mi equipo? No te preocupes, nosotros te lo diremos. Primero iniciaremos con la Conferencia Americana. Una conferencia americana que ya tiene 3 equipos con su lugar asegurado. Otro equipo que ya está en postemporada, pero que todavía depende del resultado de su partido para saber en qué posición se queda. Y el resto de los equipos, que son 5 que están en la contienda, pueden el próximo lunes ya estar descansando o estar pensando en el siguiente partido de postemporada. Empecemos con el sembrado número 1. Así es, hablamos de los Ravens. En este caso, los Ravens ya nadie los puede mover de su lugar. Ya es imposible que cualquier equipo de la conferencia americana los alcance en récord. Por lo tanto, ellos van a descansar en la primera semana de la postemporada y van a recibir todos los juegos en casa. Pasemos con el segundo sembrado de la conferencia americana, los Dolphins. ¿Qué pasa con los Dolphins? En este caso, los Dolphins ya están clasificados, ya están en postemporada. Lo único que falta es saber en qué posición quedan ellos. A ver, se enfrentan a los Bills. En este caso, ya se enfrentaron a los Bills en la temporada y perdieron. Por lo tanto, si vuelven a perder contra los Bills, quedarían los dos empatados con el mismo récord. Y aquí en este caso tiene que entrar un criterio de desempate que le favorece a los Bills y por lo tanto mandaría a los Dolphins a la sexta posición. ¿Por qué en la sexta posición? Porque hay una combinación en donde puede quedar empatado en los comodines con el mismo récord con los Browns, pero los Browns tienen las de ganar porque tienen mejor récord con rivales de la conferencia. Entonces, por lo tanto, los Dolphins quedarían abajo de los Browns. En caso sería la combinación. Si ganan los Dolphins o empatan, son campeones de su división, son campeones de la división este de la conferencia americana y por lo tanto quedarían como segundo sembrado. Pasemos al tercer sembrado de la conferencia americana, los Chiefs. ¿Qué pasa con los Chiefs? Ellos ya no se mueven tampoco de su posición. Haciendo las diferentes combinaciones pueden quedar empatados en récord con los Bills, pero el hecho de que los Bills les hayan ganado en la temporada pues les beneficia a los Bills y por lo tanto quedarían en segunda posición los Bills y los Chiefs en tercer lugar. En caso de que quedan empatados en récord con los Jaguars, con los Colts o con los Texans, los Chiefs tienen las de ganar en todos los criterios de desempate con la conferencia sur. Entonces, por lo tanto, los Chiefs nadie les puede quitar el tercer sembrado de la conferencia americana. Y con el cuarto sembrado de la conferencia americana empezamos con esta parte de la explicación que ya es más larga porque ya encontramos serie de combinaciones que pueden dejarlos o eliminados o hacerlos campeones de su división. Estamos hablando de los Jaguars que ahorita llevan las de ganar para poder ser campeones de la división sur de la conferencia americana. ¿Qué necesitan? Número 1, la victoria. Ya con eso ellos ya son campeones de la división y ya no entra ningún criterio de desempate. Ahora, si empatan o pierden, tenemos que tomar en cuenta esta situación. Número 1, que los Jaguars tienen la de ganar en el criterio de desempate sobre los Colts y sobre los Texans. Si quedaran con el mismo récord al final, los Jaguars tienen el criterio de desempate a su favor sobre Texans o sobre los Colts o sobre los dos. Ahora, en un enfrentamiento 1-1, o sea, que Steelers y Jaguars quedaran con el mismo récord, o sea, con los mismos ganados y los mismos perdidos, pero solo ellos dos, los Jaguars la tienen la de ganar, porque en este caso le ganaron a los Steelers en la temporada. Entonces, por lo tanto, ya ahí si quedan igual Steelers y Jaguars, clasifica Jaguars.
pero más adelante les voy a explicar cómo un tercero puede afectar ese criterio de desempate entre Steelers y Jaguars. A ver, vayamos primero con el caso de que los Jaguars empatan. Si ellos empatan y empatan los Colts y los Texans, acuérdense, Jaguars tienen las de ganar sobre ellos dos, por lo tanto clasifica como campeón divisional. Ahora, si gana o Colts o Texans, aquí es en donde los Steelers vuelven a entrar. Victoria de los Steelers, eliminan a los Jaguars. Empate de los Steelers, acuérdense que por criterio de desempate, los Jaguars la tienen que ganar sobre los Steelers, por lo tanto los Jaguars clasificarían como séptimo. Y una derrota de los Steelers mantendría a los Jaguars como el séptimo sembrado. Ahora, ¿qué pasa si pierden los Jaguars? ¿Dónde pueden quedar eliminados? Número 1, si empata los Colts y los Texans, Jaguars queda eliminado. Completamente eliminado. ¿Qué pasa? Bueno, entendamos que o creamos de que a lo mejor los Colts o los Texans, uno de los dos gana. Aquí es en donde de nuevo entran los Steelers. Victoria de los Steelers los deja fuera. Igual empate de los Steelers los deja fuera. Pero ¿qué pasa si pierde los Steelers? Aquí es en donde, digamos, pierde Colts o pierde Texans, cualquiera de los dos, acuérdense que de la mano los lleva a los Jaguars. Y antes, el primer criterio de desempate es eliminar a los que son de la misma división, y el mejor de la división se va a desempatar con los otros de las otras divisiones. En este caso, los Steelers que pierden estarían 9-8 como los Jaguars. Y ahí los Jaguars las tienen de ganar, salvo, y aquí es en donde entra otro tercer equipo, el tercero en discordia. Si los Broncos ganan, si los Broncos se llevan la victoria, aunque estén eliminados, ya no entra la parte de enfrentamientos en común entre Jaguars y Steelers. Ahí es en donde entra el criterio, otro de los otros criterios, en donde son los tres. Y los tres, los Steelers llevan las de ganar en los criterios de desempate por factor fortaleza de victoria. O sea, los Steelers tienen mejor fortaleza de victoria sobre los Jaguars y sobre los Broncos, y por lo tanto clasifican a los Steelers y los Jaguars quedarían eliminados. ¿Qué es lo mejor para los Jaguars? Ganar, para ser campeón de su división y no depender de nadie más. Y hablamos del quinto sembrado, que eso es ya es más sencillo para nosotros, que en este caso son los Browns. Los Browns tampoco nadie los mueve. O sea, ellos ya no pueden subir más arriba, ya no pueden alcanzar a los Ravens, y ya no pueden ir más abajo, porque pues, la única posibilidad es de que quedan empatados en récord con los Dolphins, pero los Browns la tienen de ganar porque el criterio de desempate lo tienen a su favor por los juegos de conferencia. Tienen mejor récord contra los equipos de su conferencia que los Dolphins. Ahora toca el momento del sexto sembrado de la conferencia americana. Estamos hablando de los Bills. Los Bills pueden tocar la gloria y también sufrir una de las peores eliminaciones de las últimas épocas. ¿Por qué razón? Y qué es a lo que voy. A ver, si los Bills ganan su partido contra los Dolphins, serían campeones de división, porque el criterio de desempate que tienen sobre los Dolphins, que son el enfrentamiento entre ellos dos, la llevarían de ganar porque estarían 2-0 contra ellos. O sea, ganando son campeones de división y son el número 2 sembrados. Ahora, ¿qué pasa si empata? Si empata, ya está clasificado como el sexto, ya nadie lo mueve de ahí, ya no puede bajar, ya no puede subir. O sea, la victoria y el empate le beneficiarían, simplemente ahora sí que dependiendo de cómo resulte, puede estar o en segundo o puede estar en sexto. Pero ¿qué pasa si pierde? A ver, si pierde, hay diferentes escenarios. Está el escenario en donde los Colts y los Texans empatan. Si los Colts y los Texans empatan, ya simplemente los Bills, independientemente de los otros equipos de la conferencia, lo único que dependerían serían de los Steelers. ¿Qué pasaría si hay una derrota o un empate de los Steelers? Pues los Bills se quedan en su sexto lugar, nadie los mueve de ahí. Pero si hay una victoria de los Steelers, los Bills bajarían al séptimo lugar. Ya no estarían eliminados, con el empate de los Colts y los Texans ya no estarían eliminados si llegara a perder. Pero pues dependiendo de los Steelers se vería en qué posición queda de la conferencia americana. Ahora, ¿en dónde puede quedar eliminado? Si los Jaguars, los Steelers y en este caso los Colts o los Texans ganan el partido, o sea, tienen una victoria, pues entonces habría un cuádruple empate. Acuérdense que los Jaguars
por el criterio de desempate que tienen sobre los Colts y sobre los Texans, la llevaría de ganar, por lo tanto serían campeones de su división, por lo tanto ellos ya no entrarían en este cuádruple empate y entonces ya sería un triple empate entre Texans, Steelers y Bills o entre Colts, Steelers y Bills. Como no se enfrentaron los Bills ni contra los Texans ni contra los Colts, no puede entrar el criterio de enfrentamiento en común. Por lo tanto, tienen que entrar en este caso la parte de los partidos de la conferencia. De ahí, los partidos de la conferencia, desgraciadamente, las tienen de perder los Bills, porque si se diera la combinación de resultados, en el caso del Bills, Steelers, Colts, Colts tendría mejor criterio de desempate en la conferencia con 8-4 y contra, en este caso, Bills y Steelers, Bills, Steelers y Texans, ahí incluso ya no entraría otro criterio de desempate como si entraría con el de los Colts, porque ahí tendría mejor los Steelers y los Texans mejor criterio que los Bills. Por lo tanto, los Bills quedarían eliminados. Así es la forma en que ellos pueden o ser campeón ganando, ser campeones de su división, o perdiendo, terminar eliminados e irse a descansar a su casa. Y vamos con el séptimo sembrado, que en este momento tendría el último boleto a postemporada de la conferencia americana, que es en este caso los Colts. A ver, ¿qué pasa con los Colts? Victoria de ellos y victoria de los Jaguars, pase lo que pase, ya ellos están, en este caso los Jaguars serían campeones de la división sur y por lo tanto ellos dependen de diferentes resultados para saber en qué posición se encuentran. Ahí dependerían mucho de los Bills. Una victoria o empate de los Bills, pues mantendría como séptimo sembrado a los Colts. Una derrota de los Bills, en este caso los Colts subirían al sexto por el mismo criterio que les he estado platicando sobre los Bills. Los Colts la llevan de ganar por los partidos de conferencia, ya que entre ellos dos no se enfrentaron, entre el criterio de los partidos contra rivales de la conferencia, y los Colts tienen mejor récord que los Bills. En este caso, y ahí no entra, ya no entra ningún, los Steelers ya no entrarían en el juego porque ellos ya, independientemente de lo que hagan los Steelers, los Colts ya estarían clasificados. Ahora, si hay una victoria más un empate o derrota de los Jaguars, en este caso ganan su división y ya son ya serían el cuarto sembrado. Ahora, ¿qué pasa si hay un empate? O sea, si ellos empatan contra los Colts, igual victoria o empate de los Jaguars, pues, los deja en el séptimo sembrado. Pero si pierden los Jaguars y ellos empatan contra los Texans, por el criterio de desempate, ellos serían el cuarto sembrado. Ahora, si en este caso ganan los Jaguars y ellos empatan, pues aquí es en donde entran los diferentes criterios. ¿Cuáles son los diferentes criterios? Un empate de los Steelers, pues los mandaría como el séptimo porque entre ellos dos se enfrentaron, en este caso ganaron los Colts. Una de las derrotas de los Steelers los dejarían también como séptimo. Pero si los Steelers ganan y ellos empatan, los Indianapolis Colts empatan, los Steelers clasifican y los Colts se van a descansar. Lo mejor es que no empaten. ¿Y qué pasaría si pierden contra los Texans? Quedarían fuera. O sea, los Colts quedan fuera si pierden el partido contra los Texans. Independientemente de lo que pase, de lo que suceda, ellos quedan fuera de postemporada. Y vamos con uno de los equipos que no dependen de sí mismo, desgraciadamente. De hecho, es el que menos depende de sí mismo en la conferencia americana. Cualquier resultado, ellos tienen que ganar o empatar y que se dé una serie de resultados para que ellos puedan clasificar. O sea, no con la victoria no tienen. Estamos hablando de los Steelers. Para que vean, vámonos poco a poco, vamos a ir desmenuzando. Número 1, vamos a poner este escenario: los Steelers ganan, perfecto, ya hicieron lo suyo, y los Bills pierden. Los Steelers están clasificados y ya solo van a depender de la conferencia sur para saber en qué posición se quedan. ¿Por qué estarían clasificados? Porque en un enfrentamiento entre Bills y Steelers, o sea que ellos dos tengan que entrar a criterio de desempate, llevan a de ganar los Steelers por enfrentamientos en común. En enfrentamientos en común los Steelers van con un récord de 2-2 y los Bills 1-3. Entonces ahí los Steelers las llevan de ganar sobre los Bills.
Y dependería de la sur, porque con los tres equipos de la sur, desgraciadamente los Steelers perdieron. Entonces, ahí si quedaran con el mismo récord con cualquiera de los equipos de la sur, pues el equipo de la sur va a estar encima de ellos por cualquier circunstancia. Entonces, si hubiera una victoria de los Colts o Texas más una victoria de los Jaguars, en automático son séptimo. Si pierden también los Bills. En este caso, si hay un empate de Jaguars o empate de Texas versus Colts, en el empate de Texas versus Colts, los Steelers pasan a ser sexto, lo cual creo que es de lo menos probable. Ahora, está el escenario de que Steelers ganan y los Bills también ganan o empatan. O sea, están arriba. Depende de los equipos sur. ¿En qué sentido depende? Que necesitarían un empate o una derrota de los Jaguars o un empate de los Texans versus Colts. Vamos a poner así. Si tiene la victoria de los Steelers y pierde o empata los Jaguars, son el séptimo sembrado. Y en este caso, dependiendo de pues obviamente que tendría mejor récord, porque si empata, acuérdense, si empata en récord con los de la sur, las tiene las de perder. Igual si hay un empate entre Texans y Colts y hay una victoria, ellos también quedan como séptimo. Independientemente si gana o no Jaguars, quedan como séptimo clasificados. Ahora, ¿qué pasa si empatan los Steelers? Si empatan los Steelers, necesitan sí o sí una derrota de los Jaguars. Y también que haya una victoria o de Texas o de Colts. Si hay un empate entre Texans y Colts, adiós. En este caso los Steelers se van. También una victoria de los Jaguars los deja fuera en caso de que empataran los Steelers, independientemente de cualquier otra cosa, porque ya saben el criterio de desempate contra los de la sur, las tienen las de perder. Y bueno, una derrota contra los Ravens, adiós, bye bye. Los Steelers quedan eliminados y se van a descansar a su casa. Y de los dos equipos que en este momento no se encuentran en posiciones de clasificar en la conferencia americana, ya hablamos de los Steelers, ahora toca los Texans. Si los Texans de los dos equipos es el que tiene en este caso más las de ganar, o sea, sí dependen de ellos mismos. ¿Por qué razón? Una victoria de los Texans los clasifica postemporada sí o sí. O sea, aquí no es como los Steelers que sí dependen de varios resultados, no, aquí los Texans clasifican simplemente con la victoria. Depende su posición de otros equipos, en este caso de otros partidos. ¿Por qué razón? ¿Por qué no depende de otros? Porque en este caso, otro con los que se enfrentaría en criterios similares será con los Steelers, pero recuerden, los Texans las tienen de ganar sobre los Steelers en el criterio de desempate porque le ganan a los Steelers. Entonces, cualquier récord que queden empatados los Steelers y los Texans van a ganar por criterio de desempate. Si tienen una victoria y una derrota de los Jaguars, en automático los Texans son campeones de la división sur. ¿Qué pasa si hay en este caso, o en empate también de los Jaguars, los vuelve campeones? Si ganan los Jaguars tienen mejor criterio de desempate porque tienen mejor récord contra rivales divisionales. Entra al juego los Bills. Si los Bills empatan o ganan, en automático los Texans son séptimo. Rápido. Pero si hay una derrota de los Bills, en este caso entra otro criterio de desempate entre los Bills y los Texans. Y los Texans las tienen de ganar sobre los Bills porque tienen mejor récord de conferencia contra rivales de conferencia que los Bills. Entonces, por lo tanto, los Texans estarían arriba de los Bills. Acuérdense, los Steelers ahí ya no pintan. Ahora, ¿qué pasa si los Texans empatan? Una victoria de los Jaguars los deja fuera. Por criterio de desempate, estaría primero Jaguars, después Colts y luego en este caso pues más bien ahí el único criterio de desempate sería contra los Colts, y ahorita los Colts están arriba de los Texans por criterios de desempate. Entonces, ¿qué pasa si empatan los Jaguars? Igual entra el criterio de los tres. Los Jaguars lo deben de ganar sobre los Colts y sobre los Texans, y los Colts sobre los Texans. Si hay una derrota de los Jaguars y ellos están empatados, dependen de los Steelers. Ahí sí dependen de los Steelers, porque si los Steelers ganan, los Texans están eliminados. Si los Steelers empatan con los Texans, en este caso estarían con el mismo récord, y por lo tanto los Texans la tienen la de ganar sobre los Steelers
que ellos clasifican como séptimo. Y una derrota de los Steelers, sumado a una derrota de los Jaguars, y aunque ellos empaten los Texans, son el séptimo clasificado. Eso sí, los Texans, una derrota, adiós, los deja fuera de postemporada. Y en el caso, ahora hablamos del caso de la Conferencia Nacional. ¿Qué pasa con la Nacional? La Nacional es otro mundo totalmente diferente con respecto a la Nacional. Tenemos ya un equipo que ya es inamovible, pero el resto, hay algunos, en este caso son 4 equipos que ya están clasificados a postemporada, pero que todavía pueden cambiar de posición, de lugar en donde se encuentran. Y pues están otros 6 equipos que están en la pelea para poder clasificar a postemporada. Tenemos que empezar con el número 1 sembrado de la Conferencia Nacional. Estamos hablando de los 49ers. Y vamos a resumirlo muy rápido y muy práctico. Nadie los mueve. O sea, ellos no es diferente a los Ravens. Los Ravens nadie los puede alcanzar igualar su récord. En este caso, los Steelers sí alguien los puede igualar en el récord. O sea, sí hay equipos que los pueden igualar, pero ellos tienen las de ganar de criterio de desempate. O sea, tienen la ventaja sobre los Lions, sobre los Eagles y los Cowboys, que son los equipos que pueden llegar a tener el mismo récord que los, en este caso, que los 49ers. Ahora vamos con el que sorprendentemente ahorita está como segundo sembrado. Hace unas semanas no creíamos que podía llegar a estar en este punto, que son nada más y nada menos que los Cowboys. A ver, los Cowboys tienen en este caso ellos manejan su destino. Vamos a hablar los diferentes escenarios porque ellos pueden estar en segundo, en tercero o en quinta posición. Victoria los deja en automático en segundo lugar, independientemente de lo que haga Lions, independientemente de lo que haga Eagles, porque los Cowboys tienen el criterio de desempate a su favor sobre los Lions por el enfrentamiento que tuvieron y que ganaron los Cowboys. Un poco polémico, pero ganaron. Y en este caso, el criterio que tienen sobre los Eagles son rivales de conferencia. O sea, en este caso tienen mejor récord de conferencia los Cowboys que los Eagles. Por lo tanto, eso le daría en automático a los Cowboys la victoria en cualquier empate virtual entre Eagles y Cowboys. Ahora, ¿qué pasa si hay un empate? O sea, si empatan y hay una victoria de los Eagles, en automático los Cowboys se van a quinto. Ahora, si hay un empate de los Eagles, sí, y si hay una victoria de los Lions, los Cowboys se van en tercero. Ellos son campeones de la división, pero bajan en tercero. Y si hay un empate o derrota de los Lions y también los Cowboys empatan, y en este caso empatan los Eagles, los Cowboys son segundo. Se mantienen como segundo de la Conferencia Nacional. Ahora, los Cowboys, una derrota más una victoria o un empate de los Eagles, los deja en quinto en automático. Una derrota de los Eagles. Ahí, en este caso, los Cowboys estarían, más una derrota de los Cowboys en automático, ellos ya son campeones de la división de la Conferencia Nacional. Dependería de los Lions en qué posición queda. O sea, si hay una victoria o un empate de los Lions, ellos quedarían en tercero. Y si hay una derrota de los Lions, los Cowboys quedan en segunda posición de la siembra de la Conferencia Nacional. Y vamos con el tercer sembrado de la Conferencia Nacional, que también ya está clasificado, ya es campeón de su división. Y lo único que puede llegar es aspirar a ser segundo o mantenerse en el tercer lugar. Estamos hablando de los Lions. A ver, aquí vamos a entender que los Lions tienen las de perder en los criterios de desempate contra los Cowboys, porque en su enfrentamiento frente a frente ellos perdieron, polémico pero perdieron. Y los Eagles, contra los Eagles es la fortaleza de victorias, los Eagles la tienen a su favor sobre los Lions. Entonces, por lo tanto, cualquier empate en el récord con los Eagles o con los Cowboys en automático, por esos criterios de desempate, los Lions quedan abajo de cualquiera de esos dos equipos. Por lo tanto, vamos a ver el primer escenario. Una victoria de los Lions y una victoria de los Eagles o una victoria de los Cowboys en automático son tercero. Un empate o derrota de los Cowboys o de los Eagles quedan en segundo, porque tendrían mejor récord que estos dos.
Ahora, ¿qué pasa si los Lions empatan? Si los Lions empatan, ya hay también un empate. En este caso, empate o victoria de los Cowboys o de los Eagles o de los Eagles quedan en tercero en automático. Ahora, si hay una derrota de los Cowboys y de los Eagles, en automático ellos pasarían a ser segundos porque tendrían mejor récord. Ahora, si los Lions pierden su partido, pues ya se quedan en tercero independientemente de los otros resultados. Y vamos con el cuarto de la Conferencia Nacional. Un equipo que la próxima semana puede estar recibiendo de local a un comodín, o igual puede estar eliminado si se da diferente serie de resultados. Estamos hablando de los Bucs. A ver, vamos rápido. Una victoria de los Bucs en automático los pone como campeones divisionales, porque en el criterio de desempate ante los Saints, porque ahí en este caso podría quedar empatado con los Saints, los Bucs la tienen de ganar. ¿Esto por qué razón? Porque en victorias comunes los Bucs tienen un récord de 5-3 y los Saints de 3-5. Eso le da en automático siempre la ventaja a los Bucs. Entonces, victoria, independientemente de lo que hagan los Saints, son campeones de la división. Ahora, ¿qué pasa si los Bucs empatan? Una victoria de los Saints en automático los elimina y pone a los Bucs como en este caso los Saints, pues clasificaría. Ahora, un empate. En este caso, empate de los Saints contra los Falcons, gana en este caso, quedarían empatados con los Saints. Y acuérdense, con los Saints, los Bucs siempre la tienen la diagonal y quedarían en cuarto y serían campeones de la división. O hay una victoria de los Falcons y hay un empate de los Bucs clasifican porque tendrían mejor récord. Punto. Se acabó. Serían cuartos, serían campeones de la división. ¿Qué pasa? Si los Bucs pierden, quedan eliminados. No importa lo que pase, no importa lo que suceda. Esto es porque si pierden los Bucs y ganar o empatar a los Saints sí estarán clasificados. Pero si Atlanta ganara, pues Atlanta tiene mejor récord divisional que los Bucs. Entonces ahí Atlanta la tiende a ganar sobre los Bucs. Por lo tanto, lo mejor es que los Bucs se lleven la victoria. Ahora vamos con el que es en este momento el quinto sembrado. Un equipo que puede estar segundo, puede ser tercero o mantenerse en el quinto. Ellos ya están clasificados a playoffs, simplemente dependen de diferentes resultados para saber en qué posición queda. Estamos hablando de los Eagles. A ver, los Eagles desgraciadamente no dependen de ellos mismos, dependen de lo que hagan los Cowboys y también los Lions. A ver, ante los Cowboys, siempre con los Cowboys van a tener las de perder porque tienen peor récord de la conferencia. Siempre, o sea, si quedan empatados en récord con los Cowboys, los Eagles la tienen de perder. Pero contra los Lions sí la tienen la de ganar, siempre. O sea, los Lions, o sea, en este caso, si empataran en récord con los Lions por fortaleza de victorias, los Eagles tienen ese criterio de desempate a su favor. Vamos. Tienen una victoria y hay una victoria de los Cowboys en automático, ellos son quinto. Ya, no hay más. Ahora, si hay una victoria de los Eagles y un empate o derrota de los Cowboys, en este caso quedarían segundo, independientemente de lo que hagan los Lions. No entra en esa ecuación todavía. Entraría ya en la siguiente, en donde sí, los Eagles se empatan y hay una victoria de los Cowboys, los Eagles se quedan en quinto en automático, o un empate de los Cowboys. Pero si hay un empate de los Eagles y una derrota de los Cowboys, y aquí es en donde sí entran los Lions. En ese sentido, una victoria de los Lions pondría a los Eagles en tercero de la Conferencia Nacional. Pero si hay un empate o una derrota de los Lions, los pondría en automático en segundo, porque acuérdense que Eagles le gana por criterio de desempate a los Lions. Ahora, una derrota de los Eagles en automático, ellos son quinto independientemente de lo que pase con los Cowboys o con los Lions. Así está el panorama de los Eagles. Ahora,
Vamos a pasar al sexto sembrado de la Conferencia Nacional. El sexto sembrado ya está clasificado igual a playoffs. Ahora solo depende de los diferentes resultados para saber en qué posición queda. Puede quedar en el sexto o puede bajar al séptimo. No es mucho la diferencia. A ver, veamos. En este caso estamos hablando de los Rams. Los Rams es algo muy sencillo, prácticamente tienen todo para quedar en el sexto. Una victoria queda en el sexto independientemente de cualquier otro resultado. Un empate queda en el sexto independientemente de cualquier resultado. Ahora, ¿qué pasa si hay una derrota de los Rams? Aquí es en donde ellos pues pueden quedar en séptimo, pueden quedar en sexto. Si hay una derrota de los Rams y hay una victoria de Green Bay, en automático los Rams pasan a séptimo. ¿Por qué razón? Porque en este caso los Green Bay Packers le ganaron a los Rams. Entonces, en un duelo, así que en un duelo entre Green Bay y los Packers, en un criterio de desempate, los Packers la tienen la de ganar. Entonces, si gana Green Bay, quedaría con el mismo récord que los Rams. En automático, Green Bay se pone arriba. Y si hubiera un triple empate entre Saints, Green Bay y los Rams, que en este caso los Saints ganaran, igual tienen la de ganar los Rams sobre los Saints. Por eso no perderían su clasificación a postemporada, pero la tienen la de perder contra Green Bay. Entonces, simplemente tienen la de ganar. De ahí tampoco entran en juego los Seahawks, porque incluso los Seahawks también pueden quedar empatados en récord, pero los Rams le ganaron 2 veces a los Seahawks. Entonces ahí siempre los Rams van a tener ventaja sobre los Seahawks en cualquier resultado. Por eso hay que olvidarnos de los Seahawks. Ahora, si hay una derrota de los Rams, pero también un empate o derrota de Green Bay, en automático los Rams pasan a ser sexto, independientemente de los otros resultados, porque los Rams tienen criterio de desempate a su favor sobre los Seahawks y sobre los Saints. Y vamos con el séptimo sembrado, aquel que todavía depende del mismo para poder clasificar. Estamos hablando de los Green Bay Packers. A ver, ¿qué pasa con los Green Bay Packers? Es un poco difícil, un poco complejo el caso de los Green Bay Packers, porque una serie de resultados los puede dejar eliminados. A ver, empecemos. Victoria de los Green Bay Packers. Ahí depende mucho de los Rams. Aquí entendamos de que si queda empatado en récord con los Rams, Green Bay las tiene de ganar, porque en enfrentamiento entre ellos dos, Green Bay lo ganó. Entonces, por lo tanto, si quedaran igualados en el mismo récord, Green Bay gana porque te da desempate. Entonces, si hay una victoria de Green Bay y una victoria de Rams o empate, en automático Green Bay es séptimo. Pero si hay una derrota de los Rams y una victoria de Green Bay, acuérdense, en este caso quedarían con el mismo récord y Green Bay termina ganando porque te da desempate. Ahora, en el caso de los empates, entra otro criterio que va con los Seahawks y con los Saints. Green Bay también tiene las de ganar con los Seahawks y los Saints. Si queda igualado el récord con Saints y con Seahawks, en automático Green Bay gana. ¿Por qué? Porque si nomás empatara de récord con Saints, Green Bay le ganó a los Saints. Por lo tanto, él tiene esa ventaja del criterio de desempate, que es enfrentamientos entre ellos. Si solo queda empatado en récord con los Seahawks, tienen las de ganar Green Bay porque tiene mejor fortaleza de victoria. Y si quedara un triple empate, de ese triple empate se elimina a los Saints porque tiene mejor récord de conferencia. Los Seahawks y los Green Bay Packers, y los Saints en automático se van. Y ahí es en donde entra de nuevo el enfrentamiento entre Seahawks y Green Bay, que por fortaleza de victoria Green Bay gana. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque si Green Bay empata y hay una victoria de Saints o de Seahawks, en automático quedan eliminados. Pero si empata Seahawks y Saints, hay un triple empate, y ahí es en donde entra estos criterios, en donde en automático deja fuera a Seahawks, a Saints, y Green Bay le da el séptimo sembrado. Ahora, si pierde Green Bay, no todo está perdido. Aquí es en donde entra en juego diferentes rivales, incluyendo su rival divisional, los Vikings.
Ante los Vikings, Green Bay tiene las de perder. ¿Por qué? Porque Vikings tiene mejor récord de conferencia que Green Bay. Ese criterio de desempate le da ventaja a los Vikings. Entonces, si pierde Green Bay y gana Vikings, en automático queda eliminado los Green Bay Packers. Ahora, si pierde Green Bay y aparte victoria o empate de los Seahawks, victoria o empate de los Seahawks, también quedan eliminados. O sea, si hay en este caso una victoria de Seahawks más una victoria de los Saints o un empate de ellos dos, o sea que se dé la combinación de que los dos ganen, los dos empaten, en automático queda eliminado Green Bay. Ahora, si pierde Vikings, aquí en este caso tienen que perder los Seahawks, sí o sí, y entra en la ecuación los Bucs, porque ahí puede perder o Saints, o si gana Saints pero perdió Vikings y perdió Seahawks, los Green Bay Packers clasifican. Si pierde o los Bucs o los Saints. Ahí está medio confuso, pero el punto es de que si pierden todos, o sea, si perdiera Vikings, perdiera Seahawks, perdieran Bucs y perdieran Saints, Green Bay Packers está clasificado. Incluso perdiendo Bucs, perdiendo Vikings y perdiendo Seahawks, y aunque ganara Saints, en ese momento está clasificado los Green Bay Packers. No necesitan nada más que eso, pero sí necesitan un poco de suerte para poder clasificar. Ahora vamos con un equipo que necesita diferentes resultados para poder llegar a postemporada. Desgraciadamente ya depende de otros rivales, que estamos hablando de los Seahawks. ¿Qué pasa con los Seahawks? Tenemos que tomar en cuenta que si empata en récord con los Rams, en automático pierde por criterio de desempate, porque ellos perdieron los dos partidos contra los Rams. Entonces, olvidémonos de los Rams en toda esta ecuación. Aquí tenemos que empezar primero pensando en que los Seahawks ganen. Si los Seahawks ganan y Green Bay gana, acuérdense, por criterio de desempate, Green Bay la tiene de ganar sobre los Seahawks por fortaleza de victoria. Entonces, en automático queda eliminado los Seahawks si simplemente Green Bay gana. Si hay un empate o derrota de Green Bay y Seahawks gana, en automático es el séptimo, porque tiene el criterio de desempate sobre los Saints por mejor récord de la conferencia. En automático eso le da la ventaja de Seahawks sobre los Saints. También es importante mantenerlo aclarado. Ahora, ¿qué pasa si Seahawks empata? Una victoria o un empate de Green Bay, en automático queda eliminado Seahawks, porque Green Bay tiene ventaja. Si quedan empatados en récord, tiene ventaja del criterio de desempate. Ahora, si hay un empate de Seahawks y una derrota de Green Bay, si los Saints ganan, quedan eliminados. Si hay un empate o derrota de los Saints, en el caso de empate quedan con el mismo récord. Seahawks tiene el criterio de desempate sobre los Saints. Y si hay una derrota de los Saints, tiene mejor récord los Seahawks, quedarían en séptimo. Si hay una derrota de los Seahawks, en automático quedan eliminados. Esas son las formas en las que puede clasificar los Seahawks. Bueno, hoy vamos con un equipo que está más complejo su situación, porque en varios de los criterios de desempate las tiene las de perder. Entonces, por lo tanto, necesita diferentes combinaciones de equipos. Estamos hablando de los Saints. A ver, ¿qué pasa con los Saints? Empecemos por el caso de que los Bucs le ganaron a los Saints en las dos ocasiones. Por lo tanto, los Bucs siempre van a estar arriba de los Saints si quedan empatados en el mismo récord. Sabiendo eso, vamos a ver las diferentes situaciones. Victoria de Saints, para poder ganar la división, necesitaría una derrota o un empate de los Bucs. Con eso, en automático, ya no tienen que entrar en juego otros criterios de desempates con otros equipos. Pasan de manera automática a la postemporada como campeón de la división sur. Pero si ganan los Bucs y también ganan los Saints, ahí entran otros criterios. ¿Cuáles son estos otros criterios? A ver, los Saints tienen las de perder contra Green Bay
y contra Seahawks, como ya hemos hablado. En este caso, contra Green Bay, pues perdieron contra ellos. En este caso, contra los Seahawks, es el criterio de juegos de conferencia. Green Bay, en este caso, también si hubiera un triple empate, entra a la parte de los juegos de conferencia, tienen peor récord de conferencia los Saints respecto a Seahawks y respecto a Green Bay. Entonces, por lo tanto, las tienen las de perder siempre que o quede empatado con Seahawks o quede empatado con Green Bay o con los dos. Por lo tanto, aquí es en donde ganan los Saints. Necesitaría un empate o derrotas de Seahawks y Green Bay, de los dos, derrota o empate. Si hay una victoria o de Seahawks o de Green Bay, en automático los Saints están eliminados. Ahora, ¿qué pasa si hay un empate de los Saints? Necesitarían sí o sí una derrota de los Bucs para que ellos clasifiquen como campeón de su división y ya no tengan que dar otro criterio de desempate. Porque si hay una victoria o un empate de los Bucs y hay un empate de los Saints, en automático quedan eliminados. Ya no tienen otra forma. Y pues una derrota también los deja eliminados a los Saints. Y ahora vamos con un equipo que necesita la victoria sí o sí para aspirar a poder clasificar a postemporada y que se dé una serie de resultados. Estamos hablando de los Vikings. Así es, una derrota o empate de los Vikings los deja eliminados en automático. Ahora, si ganan los Vikings, ¿qué necesitan? Necesitan sí o sí una derrota de Green Bay y una derrota de Seahawks. No se puede ni uno ni otro. ¿Por qué? Porque los Vikings tienen mejor récord de conferencia que los Seahawks y que los Green Bay Packers. Por lo tanto, ese es el criterio de desempate que les da ventaja a los Vikings sobre esos dos equipos en caso de que quedaran con el mismo récord. ¿Y qué necesitarían aparte de los Vikings? Porque no solo requieren eso, requieren o una derrota o de Saints o de Bucs. Si gana Bucs y gana Saints, y aunque pierda Seahawks y que pierda Green Bay Packers, en automático los Vikings están eliminados. Eso es lo que necesitan, no necesitan otro. Ahora sí que no necesitan otros resultados más. Y vamos con el último equipo que tiene todavía aspiraciones de clasificar. Estamos hablando de los Falcons. Los Falcons solo tienen una opción: ganar su división. Y sí la pueden ganar, pero para eso necesitan una serie de resultados, una combinación. ¿Cuál es? Número 1, no perder. O sea, ni tampoco empatar. O sea, una derrota o un empate, los Falcons quedan eliminados completamente. Necesitan una victoria. ¿Y de qué depende? Simplemente de sus rivales de división. En este caso, si ganan, pues le ganaron los Saints. Quedarán empatados en el mismo récord, pero como los Falcons le ganaron los dos partidos a los Saints, en automático, por ese criterio de desempate, los Falcons quedan arriba de los Saints. Solo dependerían de qué? De que los Bucs, en este caso, perdieron. No pueden más. Una victoria de Bucs o empate, quedan eliminados los Atlanta Falcons. Entonces, solo necesitan victoria, derrota de Saints y derrotarían a los Saints. Y necesitarían una derrota sí o sí de los Bucs. En resumen, tenemos lo siguiente: los Ravens ya no los mueve nadie, los 49ers tampoco ya no los mueve nadie, tampoco los Chiefs ya no los mueve nadie, y los Browns ya no los mueve de su lugar de comodín. Estamos hablando de que tenemos un caso de los Dolphins que pueden pasar de segundo a sexto, unos Jaguars que pueden quedar eliminados incluso gracias a los Broncos, que ya ellos ya están eliminados y aún así pueden eliminar a los Jaguars. Tenemos un caso de los Bills que pueden llegar, tienen la posibilidad de estar o en segundo o estar eliminados. O sea, qué curiosidad la situación si se da una serie de resultados. Unos Colts que igual ahorita están arañando la postemporada, pero igual una serie de resultados los puede dejar fuera. Los Steelers, que dependen totalmente de otros equipos, de otros resultados para poder clasificar, y unos Texans que curiosamente con una victoria clasifican, en que solo dependerían de otros equipos, de otros resultados, para saber en qué posición queda, a pesar de que ahorita en este momento están eliminados. Vamos al caso de la Conferencia Nacional. Ya les dije, San Francisco nadie los mueve, pero estamos en un caso muy raro que entre Lions, Cowboys e Eagles, en donde se pueden repartir el segundo y tercer lugar, y el perdedor de la división pues se termina quedando el quinto. Estamos con unos Bucs que de repente pueden ahí estar los Saints o los Atlanta Falcons,
unos Rams que ya nomás están viendo en que si quedan en sexto o en séptimo, unos Green Bay Packers que dependen de ellos mismos, pero que igual una combinación puede terminar llevando a que los Vikings le quiten su puesto, y unos Vikings junto con unos Atlanta Falcons que necesitan la victoria sí o sí, y que aún así dependen de otros resultados, y unos Saints que también dependen de otros resultados porque los criterios de desempate pues no les favorecen, y unos Seahawks que pues también desgraciadamente necesitan o dependen de otros equipos. Es más o menos el resumen de lo que vimos, y que pues ahora sí que pueden ir detenidamente a cualquiera de los equipos, a cualquiera de las partes del video para ver, dependiendo de cada equipo, qué es lo que necesitan, qué es lo que requieren para clasificar a postemporada. Esto fue un fan más de la NFL, los diferentes panoramas de los diferentes equipos para clasificar a los playoffs de la NFL.